¿Qué harías si descubrieras que un miembro de tu familia guarda un secreto que podría destruir todo lo que amas? Para doña Rosario, una abuela sencilla de San Cristóbal de las Casas, esta no fue una pregunta hipotética. Un acto impulsivo la llevó a descubrir algo tan oscuro que marcó un antes y un después en su vida, la de su hijo y la de su nieto. Hoy conocerás cómo inició esta impactante historia. Eran las 6 de la mañana cuando doña Rosario abrió los ojos. Su rutina diaria transcurría sin novedades. A sus 70 años, madrugar era habitual. Encendía el fogón y preparaba café tanto para ella como para su hijo Emiliano, quien vivía con su esposa Maribel y su pequeño Ángel. La casa, situada en el corazón del centro histórico, estaba impregnada de recuerdos y del aroma constante a café tostado. Pero esa mañana había algo diferente. Rosario no podía explicarlo, pero sentía una inquietud en el pecho que la había acompañado durante semanas. Todo comenzó con pequeños cambios en la actitud de Maribel. La joven, siempre amable, ahora parecía distante. Respondía llamadas en voz baja, salía con excusas poco convincentes y evitaba cruzar miradas con ella. Mientras revolvía su café, Rosario se preguntaba, ¿qué está pasando? Intuía que algo no estaba bien, aunque carecía de pruebas para confirmarlo. Más tarde, mientras limpiaba la sala, escuchó voces provenientes de la habitación de Maribel. La puerta, apenas entreabierta, le permitió escuchar parte de la conversación. Aunque sabía que no debía hacerlo, las palabras de Maribel la dejaron helada: no puedo más. Si Emiliano lo descubre, todo se acaba. No puedo perderlo. Un escalofrío recorrió a Rosario. ¿De qué hablaba Maribel? ¿Qué podía ser tan grave como para amenazar su matrimonio? Trató de convencerse de que estaba malinterpretando la situación, pero esa sensación de inquietud ya no la abandonaría. Horas más tarde, Rosario notó que Maribel se preparaba con una dedicación inusual. «Voy al mercado, no tardo», dijo la joven mientras ajustaba un vestido que Rosario nunca había visto antes y usaba un perfume reservado para ocasiones especiales. Algo no encajaba. Con el corazón inquieto, Rosario tomó una decisión impulsiva. Colocándose un rebozo sobre los hombros, salió de la casa y abordó un mototaxi para seguirla. Algo en su interior le decía que ese día sería crucial. Manteniéndose a una distancia prudente, observó cómo el coche en el que viajaba Maribel se detenía frente a un discreto hotel a las afueras de la ciudad. Desde la esquina, Rosario vio a Maribel descender del vehículo y saludar a un hombre alto, vestido con un traje oscuro. Él le sonrió y, con una mano sobre su hombro, ambos entraron al hotel. Rosario sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía Maribel con él? El hotel, conocido en el pueblo por ser un lugar de encuentros clandestinos, levantaba aún más sospechas. Rosario, atónita y sin saber cómo reaccionar, regresó a casa con una mezcla de emociones. Incredulidad, miedo y enojo. ¿Cómo podía compartir lo que había visto con Emiliano? Sabía que necesitaría pruebas contundentes antes de decir algo, pero la duda se instaló como una sombra persistente. Esa noche, durante la cena, Rosario no podía apartar la mirada de Maribel, quien actuaba con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora Rosario veía más allá de la superficie, notaba gestos forzados, una sonrisa tensa y el leve temblor de sus manos al sostener la taza de café. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de doña Rosario? Esta historia apenas comienza. Si te tiene intrigado, no olvides apoyar nuestro trabajo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el desenlace. Déjanos en los comentarios tus teorías y escribe la palabra secreto si has llegado hasta aquí. Las horas transcurrieron, pero Rosario no lograba conciliar el sueño. La imagen de Maribel entrando al hotel con aquel hombre no dejaba de rondarle la mente. Al día siguiente, al despertar, la inquietud seguía acompañándola, como una sombra que no podía despejar. Mientras preparaba tortillas para el desayuno, observaba a Maribel interactuar con naturalidad en la mesa junto a Emiliano y Ángel. Aunque intentaba actuar como siempre, Rosario notaba pequeños detalles que le parecían reveladores: el leve temblor en sus manos al sostener la taza de café, como evitaba mirar directamente a Emiliano, y su sonrisa que parecía más forzada que auténtica.
Después del desayuno, Emiliano salió hacia el taller mecánico donde trabajaba y Ángel corrió al patio a jugar. Rosario decidió aprovechar ese momento para hablar con Maribel. Con un tono tranquilo y fingiendo despreocupación, le dijo mientras barría: Maribel, ¿estás bien? Te noto un poco inquieta últimamente. Maribel levantó la mirada por un instante, pero rápidamente volvió a concentrarse en los platos que estaba lavando. Todo está bien, doña Rosario. Solo he tenido muchas cosas en la cabeza últimamente, respondió sin entrar en detalles. Rosario no insistió, sabiendo que cualquier presión podría hacer que Maribel se cerrara aún más. Sin embargo, esa respuesta vaga no hizo más que avivar sus sospechas. Más tarde, mientras limpiaba el cuarto de Emiliano y Maribel, Rosario encontró algo que llamó su atención, un sobre arrugado en la mesita de noche. Aunque sabía que no debía, la curiosidad la venció. Dentro del sobre había un papel con un mensaje escrito en tinta negra: nos vemos el jueves en el mismo lugar. No olvides lo que te dije. J. El corazón de Rosario se aceleró. ¿Quién era J? ¿Era el hombre que había visto la tarde anterior? ¿Por qué Maribel guardaba esa nota? Con cuidado, volvió a colocar el sobre donde lo había encontrado, pero su mente ya estaba llena de preguntas que no podía ignorar. Esa noche, Rosario trató de actuar con normalidad durante la cena, pero por dentro sentía que la tensión en la casa aumentaba. Cuando todos se fueron a dormir, ella permaneció despierta, repasando los acontecimientos del día. ¿Debería contarle a Emiliano lo que había visto y encontrado? ¿O debía enfrentarse a Maribel directamente? La incertidumbre la mantenía alerta, y pronto algo más confirmaría que sus sospechas eran ciertas. Un par de días después, mientras cuidaba a Ángel en la sala, el teléfono de Maribel, que había dejado sobre la mesa, vibró con una notificación. Rosario no pudo evitar mirar la pantalla. El mensaje decía: ¿ya lo resolviste? Avísame. El remitente era un número desconocido, pero aquellas palabras hicieron que la sangre se le helara. En ese momento, Maribel entró a la sala, tomó el teléfono con rapidez y apagó la pantalla. Es del banco, dijo con tono despreocupado. Me están pidiendo unos documentos. Rosario sabía que mentía. Su intuición le decía que aquel mensaje no tenía nada que ver con un banco. Esa noche, Rosario no pudo dormir. Miraba al techo, tratando de descifrar qué estaba ocurriendo. Todo apuntaba a que Maribel estaba involucrada en algo grave, pero todavía no podía comprender el alcance de la situación. Al día siguiente, mientras todos desayunaban, Rosario observó los gestos de Maribel con atención. La joven parecía estar actuando más nerviosa que de costumbre. Cuando Emiliano salió hacia el taller, Ángel fue al patio a jugar y Maribel se quedó en la sala escribiendo mensajes apresuradamente en su teléfono. Desde su posición en la cocina, Rosario alcanzó a escuchar un fragmento. Te dije que todo estaría listo para el jueves. No vuelvas a llamarme aquí. El corazón de Rosario latió con fuerza. ¿Qué era lo que estaría listo? ¿Por qué Maribel parecía tan desesperada? Sin embargo, antes de que pudiera escuchar más, Maribel levantó la mirada y la sorprendió. ¿Necesita algo, doña Rosario?, preguntó con un tono cortante. No, hija, solo estoy terminando de limpiar, respondió Rosario, fingiendo indiferencia. Maribel apagó el teléfono y salió diciendo que iría a visitar a una amiga. Aunque Rosario sabía que era mentira, esta vez decidió no seguirla. En cambio, regresó al cuarto de Maribel en busca de más pistas. Entre las prendas del armario, encontró un sobre más grande con varios documentos en su interior, facturas, recibos, y algo que parecía una transferencia bancaria. Rosario no comprendía del todo los detalles, pero las cifras y nombres no le parecían normales. Decidió tomar fotografías con su viejo teléfono móvil para mostrarlas más tarde a alguien de confianza. Esa noche, Rosario llamó a su hija Manuela. Aunque su relación no siempre había sido cercana, sabía que podía contar con ella en ese momento. Manuela, necesito hablar contigo. Es sobre Maribel, dijo Rosario con seriedad. ¿Qué pasa, mamá? ¿Está todo bien? No estoy segura, pero creo que está haciendo algo que podría perjudicar a Emiliano.
Necesito tu ayuda para averiguarlo. Manuela prometió pasar a visitarla al día siguiente, y Rosario, aunque cansada, sintió un pequeño alivio. Por primera vez, ya no estaba sola en esto. A la mañana siguiente, Manuela llegó puntual. Con el cabello recogido y una expresión de preocupación en el rostro, se sentó frente a Rosario en el pequeño comedor. «Mamá, me dejaste intranquila con lo que me dijiste anoche. ¿Qué está pasando?», preguntó mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Rosario sacó las fotos que había tomado de los documentos encontrados en el cuarto de Maribel y las deslizó hacia su hija. Manuela los tomó con curiosidad, comenzando a revisarlos uno por uno. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su tono mezclando sorpresa y seriedad. «Del cuarto de Maribel. Encontré ese sobre mientras limpiaba. Hay algo en esos papeles que no cuadra». «Mira los nombres y las cifras», respondió Rosario, señalando uno de los documentos. Manuela examinó la factura con atención y se detuvo al leer un nombre en particular, Joaquín García. «¿Joaquín García?», murmuró, pensativa. «¿Es el mismo nombre que mencionaste anoche?». Rosario asintió. «Sí. Anoche la escuché decir ese nombre por teléfono. Parecía nerviosa. Hablaba de que algo estaría listo para el jueves». Manuela se quedó en silencio unos instantes, procesando la información. «Esto no prueba nada todavía, pero sí levanta muchas sospechas. ¿Sabes si Emiliano está al tanto de todo esto?». «No le he dicho nada. Intenté hablar con él, pero se puso a la defensiva. No quiere escuchar nada malo sobre Maribel», respondió Rosario con tristeza. Manuela cerró los ojos y respiró profundamente. «Entonces tenemos que ser cautelosas. Esto no es suficiente para enfrentarlos, pero sí podemos empezar a investigar. ¿Quién es Joaquín García? ¿Y por qué hay transferencias de la cuenta de Emiliano a su nombre?». Rosario asintió. Su hija tenía razón. No podían precipitarse. Manuela, que siempre había sido más pragmática, sugirió un plan. «Tenemos 3 días antes del jueves. Ese día parece clave. Voy a investigar esta dirección y este nombre. Mientras tanto, mamá, tú observa a Maribel de cerca, pero sin levantar sospechas. ¿Crees que deberíamos hablar con don Ernesto? Él conoce a mucha gente y podría ayudarnos a averiguar quién es este Joaquín», sugirió Rosario. Manuela se lo pensó por un momento y luego asintió. «Es buena idea. Don Ernesto siempre ha sido confiable. Habla con él, pero ten cuidado. Si Maribel sospecha algo, podría adelantarse». Ese mismo día, Rosario cruzó la calle para visitar a don Ernesto, un viejo amigo de la familia. Al contarle lo sucedido, Ernesto revisó las fotografías con detenimiento. «Joaquín García, me suena ese nombre, pero no estoy seguro. Déjame hacer unas llamadas. Conozco a alguien en Comitán que tal vez sepa algo», dijo Ernesto, mostrando su disposición inmediata para ayudar. Cuando Rosario regresó a casa, encontró a Maribel jugando con Ángel en el patio. Desde la distancia, todo parecía normal, pero Rosario sentía que estaba caminando sobre un terreno peligroso. Más tarde esa noche, Ernesto llamó para darle una actualización. «Rosario, mi amigo dice que Joaquín García es un abogado con una reputación dudosa. Ha estado involucrado en fraudes y desvíos de fondos. No es alguien con quien querrías tener trato». La noticia confirmó los temores de Rosario. Si Maribel estaba relacionada con este hombre, significaba que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Ahora sabía que no podía esperar mucho más. Esa noche, Rosario apenas durmió. Sabía que debía actuar rápido, pero también que cualquier paso en falso podía empeorar la situación. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos estaban concentrados en la nota que había encontrado con la dirección y hora en Tuxtla Gutiérrez. Ese lugar parecía ser el punto clave para descubrir la verdad. Cuando Manuela llegó nuevamente a la casa, Rosario le mostró la nota. «Esto es lo que encontré, hija. Es para el jueves. ¿Qué crees que pueda significar?». Manuela leyó la dirección y el horario, frunciendo el ceño. «No lo sé, mamá,
pero esto no pinta nada bien. Ese lugar podría ser donde planean algo importante. ¿Estás segura de que quieres seguir investigando? Esto podría ser más peligroso de lo que imaginamos. Rosario asintió con firmeza. No tengo otra opción. Si Maribel está involucrada en algo malo, Emiliano y Ángel podrían salir lastimados. No puedo quedarme de brazos cruzados. Manuela respiró hondo y asintió. De acuerdo, mamá, pero debemos ser cuidadosas. No podemos simplemente aparecer en ese lugar sin saber a qué nos enfrentamos. Pasaron la mañana elaborando un plan. Decidieron que mientras Rosario continuaría observando de cerca a Maribel, Manuela investigaría más sobre la dirección y sobre Joaquín García. También acordaron que Rosario hablaría nuevamente con don Ernesto para ver si podía obtener más información. Más tarde ese día, Rosario volvió a visitar a Ernesto y le mostró la nota. Al leerla, Ernesto pareció reconocer la dirección. Este lugar en Tuxtla, lo he escuchado antes. Déjame hacer un par de llamadas. Podría ser importante. Cuando Rosario regresó a casa, encontró a Maribel en la sala, escribiendo mensajes en su teléfono con rapidez. Parecía ansiosa, mirando de vez en cuando hacia la puerta, como si temiera ser sorprendida. Rosario fingió no notar nada y se dirigió a la cocina. Sin embargo, cada detalle que observaba reforzaba sus sospechas. Esa noche, Rosario recibió otra llamada de Ernesto. Rosario, tengo algo más. La dirección que me diste está vinculada a un edificio que Joaquín utiliza como oficina. Según lo que me dijeron, organiza reuniones privadas allí. Esto no pinta bien, Rosario. Debes tener cuidado. Rosario agradeció la información, pero ahora estaba más preocupada que nunca. Si todo apuntaba a Joaquín y a este lugar, el jueves sería decisivo. Sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Al día siguiente, mientras todos desayunaban, Rosario observó a Maribel con una atención redoblada. La joven parecía aún más inquieta, revisando su teléfono constantemente y evitando conversaciones largas con Emiliano. Cuando llegó el jueves, Rosario supo que ese sería el momento de actuar. El jueves llegó cargado de tensión. Rosario despertó temprano, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que ese día podría cambiarlo todo. Mientras preparaba el desayuno, observaba los movimientos de Maribel, quien parecía más nerviosa de lo habitual. La joven revisaba su teléfono constantemente y se arreglaba con un cuidado especial. Voy a salir un rato, dijo Maribel después del desayuno, evitando el contacto visual con Rosario. ¿Al mercado otra vez?, preguntó Rosario, fingiendo curiosidad. Sí, no tardo, respondió Maribel con una sonrisa rápida y forzada antes de salir. Rosario esperó unos minutos antes de tomar su rebozo y salir también. Había decidido seguirla nuevamente, pero esta vez con más cuidado. A diferencia de la primera ocasión, se aseguró de mantenerse a una distancia mayor, tomando un mototaxi que la mantuvo fuera de la vista de Maribel. El coche de Maribel tomó la misma dirección que Rosario había encontrado en la nota, una zona discreta en Tuxtla Gutiérrez. Rosario no podía dejar de pensar en las palabras de don Ernesto y lo que esto implicaba. Finalmente, vio cómo el coche de Maribel se detenía frente a un edificio de oficinas. Desde la esquina, Rosario observó cómo Maribel descendía del vehículo, esta vez acompañada por el hombre de traje oscuro que había visto días antes. Su corazón se aceleró mientras los veía entrar juntos al edificio. Era Joaquín, no cabía duda. Ahora Rosario tenía la confirmación de que Maribel estaba relacionada con él, pero aún no entendía el propósito de estas reuniones. Decidió acercarse un poco más, caminando lentamente hasta situarse cerca de la entrada del edificio. Desde allí pudo ver una lista de nombres junto al intercomunicador. Uno de ellos, J. García, confirmaba sus sospechas. Rosario tomó nota mentalmente y retrocedió para evitar ser vista. Después de un rato, regresó a casa, con la mente llena de preguntas. Cada vez era más claro que Maribel estaba involucrada en algo serio, pero todavía no sabía cómo abordar la situación con Emiliano. Esa tarde, llamó a Manuela para contarle lo que había descubierto. Hija, vi a Maribel entrando al edificio.
Estaba con Joaquín. Ahora sé que él es parte de todo esto, pero no sé qué están planeando. Manuela, al escucharla, sugirió algo que Rosario no había considerado antes. Mamá, creo que necesitamos pruebas más concretas. Si enfrentamos a Maribel ahora, lo negará todo, y Emiliano no nos creerá. ¿Qué tal si hablamos con alguien que pueda ayudarnos? Quizás alguien que pueda investigar más sobre este Joaquín o lo que está ocurriendo en esa oficina. Rosario dudó por un momento, pero sabía que su hija tenía razón. Sin pruebas sólidas, cualquier intento de enfrentar a Maribel sería en vano. De acuerdo, hija. Hablemos con don Ernesto. Quizás él pueda ayudarnos a encontrar a alguien confiable para esto. Esa noche, mientras todos dormían, Rosario repasaba en su mente cada detalle del día. Sabía que estaba más cerca de descubrir la verdad, pero también temía lo que esa verdad pudiera significar para su familia. A la mañana siguiente, Rosario y Manuela decidieron visitar nuevamente a don Ernesto. Al llegar, le contaron todo lo que había sucedido el día anterior. Ernesto, con su característica calma, las escuchó atentamente mientras hojeaba las notas y las fotos que Rosario había reunido. Esto se está poniendo serio, dijo finalmente, mientras dejaba las fotos sobre la mesa. Joaquín García no es alguien confiable. Si Maribel está relacionada con él, puede estar involucrada en algo peligroso. ¿Qué podemos hacer, don Ernesto?, preguntó Rosario con ansiedad. Ernesto reflexionó por un momento antes de responder. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Un amigo que trabajó en la policía. Podría investigar un poco más sobre Joaquín y lo que hace en ese edificio. Déjenme hacer unas llamadas, pero necesito que sean pacientes. No podemos precipitarnos. Rosario y Manuela agradecieron a Ernesto antes de regresar a casa. A lo largo del día, ambas trataron de mantener la calma, pero la tensión era evidente. Rosario no podía dejar de observar a Maribel, quien actuaba con normalidad, como si no tuviera nada que ocultar. Esa tarde, Ernesto llamó con novedades. Hablé con mi amigo, y me dijo que Joaquín García está bajo investigación por actividades ilegales. Parece que ha estado involucrado en desvíos de dinero y transacciones sospechosas. Lo que más me preocupa es que ese edificio que visitaron ayer es uno de los lugares que él utiliza para reuniones privadas. Rosario sintió que el corazón se le aceleraba. Todo apuntaba a que Maribel estaba involucrada en algo grave. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, intentando mantener la calma. Por ahora, sigan recopilando información. Mi amigo me dijo que intentará.